¿Qué pensarían si les propongo una realidad donde el individuo no es el que está enfermo, sino la sociedad? Un mundo aparentemente distópico, donde la enfermedad mental es la normalidad. Y los que se atrevan siquiera a cuestionar eso serán tachados como los verdaderos enfermos mentales. Y donde no queda más que formar parte de la enfermedad. Pues esto es lo que propuso Erich Fromm con sus diversas aportaciones a lo que hoy orgullosamente llamamos psicología. Pues él no solamente se limitó en su formación base, sino que él también se formó en sociología, en el psicoanálisis y fue un profesor. Podríamos decir que Fromm se dedicó más a la psicología social, puesto que él no se enfocaba como tal en los trastornos o padecimientos que tuviera un individuo, sino que fueran parte de toda nuestra sociedad o que sean tan mínimos que no pudiéramos notar y no fueran clasificados como una patología. Esto abundaremos más adelante en unos de sus libros, pero podríamos decir que estos tres fueron su enfoque. ¿Y qué fue exactamente lo que formó ese pensamiento? Pues para ello tenemos que comprender cómo fue su vida, todos los sucesos que tuvo que pasar para que él tuviera este pensamiento sobre el ser humano. Pues, como tenemos aquí, él vivió la Primera Guerra Mundial, el ascenso del nazismo, regímenes autoritarios, deshumanización industrial, alineación en las sociedades modernas. Y claro, esto lo llegó a preguntar, ¿cómo las condiciones sociales moldean la mente, el carácter y la libertad humana? Ok, en el contexto en el que tenemos todos estas entorno que podría decirse que es violento y diferente constantemente, donde es bastante agresivo con las personas. Podemos ver que a lo largo de estas etapas fue la deshumanización más grande en la historia. Podemos ver cómo pasamos de esa empatía que tenemos como seres humanos a una apatía total. Cómo están siendo manipulados, principalmente como tenemos aquí la Primera Guerra Mundial, cómo el gobierno manipula a los soldados, a los militares para luchar por un país que en cuando tenga la más mínima oportunidad los dejará atrás. Que hacen que entreguen su vida, su cuerpo y toda su alma para ello. Tenemos también el nazismo, que pues tenemos estas ideas, podríamos decirlo como egocentrismo, con egoísmo y demás, este racismo y discriminación tan grande. Y como ya habíamos comentado en otra exposición, pues tenemos de que la mejor forma de manipular a un grupo de personas es hacerlas creer que forman parte de algo más grande, que incluso él abarca en sus libros o en sus investigaciones. Y como dijimos esa vez, pues lo que hacen es ponerlos en un grupo contra otro grupo. Están luchando por algo más. Y si se dan cuenta, en todos estos pasa lo mismo. Y todo este entorno es el que realmente le hizo dudar todas las citaciones, todo lo demás, lo que le hizo cuestionar principalmente la psique, el entorno social, la estabilidad mental del ser humano. Pero a diferencia de los demás psicólogos, incluso, pues bueno, vamos a tomar como referencia a Freud, este tiene un pensamiento bastante distinto, no se limita constantemente. Y ok, vamos con esos tres puntos principales. Él no reduce todo al instinto sexual. Tenemos comprendido que pues Freud da a entender que todas nuestras acciones, todos nuestros gustos, nuestra personalidad y demás se basan en cuestión inconsciente que vamos a ver después, pero más que nada en un instinto sexual, ¿no? Cómo nos vemos atraído hacia lo conocido. Por ejemplo, tenemos esto de cómo habla que cuando nos interesa, atrae a alguien en un aspecto más amoroso y demás, es porque vemos reflejado a una figura superior, a una figura paterna, materna, autoridad y demás. Y es por eso que explica bastantes condiciones o bastantes complejos que tenemos como seres humanos. Y él rompe con eso. Dice que no necesariamente tiene que ser una cuestión sexual en todo sentido. Igual lo veremos más adelante con uno de sus libros. Seguimos con que no cree que el ser humano esté determinado únicamente por fuerzas inconscientes biológicas, puesto que igual Freud decía que, al igual que el instinto sexual, nosotros actuamos de manera inconsciente, como por impulsos, que no somos 100% racionales, y aunque en parte es verdad, él nos da a entender que no estamos limitados a solo eso, sino que hay, más que nada, son un aspecto social, un entorno,
el que nos hace cambiar. Y a eso vamos con el tercer punto. Considera que la sociedad, la economía y la cultura moldean la personalidad. Freud nos propone que desde que nacemos, con las primeras interacciones y demás, es que se va formando una cierta personalidad en el individuo. Pero aquí tenemos esta como que contraparte o esta diferencia en pensamiento, puesto que él cree que no es así. Él no cree que nacemos de una forma o él no cree que nuestros padres nos den una personalidad fija o que todo el tiempo nuestra personalidad esté limitada a un factor de supervivencia. Y aunque sí es así, él asume que gran parte de esto lo tiene la sociedad. ¿Por qué? Porque él habla como, pues irónicamente, como decía, esta supervivencia, nosotros nos adaptamos a un entorno principalmente social. Y ese entorno social, o sea, él, citando al autor, pues dice que el ser humano que se adapte es símbolo de enfermedad. Porque estamos hablando de que cada uno crea su sociedad, cada parte, cada entorno es diferente. Y lo que para nosotros puede ser símbolo de enfermedad mental, para ellos es parte de la normalidad. Es por eso que pone en duda qué es lo que es la salud mental realmente. Lo que nosotros vemos como saludable a lo que es realmente saludable. Por eso nos presenta diferentes realidades o diferentes perspectivas. Y a lo que vamos con la economía, habla principalmente que lo que más acaba con nuestra salud mental hoy en día es el trabajo. El hecho de que sea un trabajo tan duro, bueno, más que nada en la época en la que él vivía, pues eran sobreexplotados constantemente, con jornadas laborales inhumanas, con pagos horribles, donde no hay ningún momento donde uno pueda descansar mentalmente. Y obviamente depende mucho la personalidad de una persona, puesto que si estás todo el tiempo atrapado, encerrado, obviamente no tendrás la mejor disposición o personalidad hacia los demás. Por eso mismo piensa que se va moldeando y así como dices, la cultura desde que nacemos, así como, a ver, en esa parte sí es como que tiene que ver con lo que decía Fruit, nuestro entorno es el que nos va pues moldeando, pero él no solamente se limita pues a ese aspecto, sino que habla que conforme vamos creciendo y si vamos cambiando de culturas o de lugares como él hizo durante toda su vida, vamos cambiando de perspectivas, las cuales nos hacen cambiar nuestra personalidad. ¿Para qué? Para adaptarnos a otra sociedad, a otra cultura. Con esto seguimos con las aportaciones psicológicas que fueron fundamentales para lo que es la psicología. Que empezamos con el carácter social. Fromm explica que no solo existe personalidad individual, sino también patrones psicológicos compartidos por grupos sociales. Ok, en esto pues se refiere más que nada como hemos visto, o bueno, todos sabemos que las personas se comportan de una manera cuando están solas y de otra manera cuando sienten que están siendo vigiladas o están en un entorno social. Esto que normalmente somos un poco más morales cuando sentimos que estamos siendo vigilados. Esto también nos va a llevar a otra de, pues no tan, podría decirse sus teorías, en donde nos explica cómo principalmente la religión y la manipulación que tenemos hace que nosotros, al sentirnos observados, pues es que actuaremos de una manera mejor, ¿no? Es como el típico cuando alguien está accionando mal, alguien está diciendo y pues les dice que Dios lo está viendo todo y demás. Si nos metemos un poquito más a la religión, pues esa es la parte de manipulación en donde somos manipulados para ser moralmente correctos, para hacer las acciones que tienen que ser. Y este carácter social se va formando conforme nosotros vamos creciendo y las situaciones que vamos pasando, pues obviamente nos van creando esta parte, ¿no? Pero él tiene muy presente lo que es este carácter social, como la diferencia más que nada de la personalidad de una persona estando sola a estando en una sociedad. Como esto nos hace cambiar completamente. Continuamos con uno de sus libros que es El miedo a la libertad. La libertad y el miedo a la libertad en su obra El miedo a la libertad, Fromm dice, los humanos buscan libertad, pero la libertad produce ansiedad y muchas personas prefieren someterse antes que enfrentarse a ella. Y honestamente, al leer alguno de estos libros y estar investigando, se me fue inevitable tener, es como decir, esta similitud con lo que es el mito de la caverna de Platón.
puesto que en ambos libros se nos presentan personas con este miedo a la libertad, pero personas que están siendo manipuladas. Claro, podemos, o sea, la caverna de Platón es una metáfora como tal, y él te lo está diciendo ya más directo, más explícitamente, pero podemos decir que el punto es el mismo. Así como la caverna de Platón, tenemos pues la misma caverna que es la metáfora sobre la mente, sobre el psique humano. Tenemos a las personas encadenadas que pues nos representan a las personas que están encadenadas principalmente en un aspecto de ignorancia, que no saben nada, que como están en una cueva, están en una caverna donde no pueden ver nada más que las sombras, lo que está afuera es desconocido para ellos. Él nos explica, o sea, es una similitud en que nos explica que no sabemos lo que está pasando. Estamos siendo manipulados, así como ellos eran manipulados con las sombras. Estamos siendo manipulados porque allá afuera está pasando algo diferente. Es una realidad, una perspectiva diferente a la que nosotros tenemos. Y él abarca muchísimo eso. Y lo digo principalmente porque, al igual que la caverna, nos enseña cómo nosotros tenemos miedo a salir, miedo a abrir los ojos. Puesto que otra de las similitudes es esa, que en el momento en el que nuestro protagonista de la caverna puede salir y ver la realidad, la supuesta realidad, se queda ciego. Pero él realmente ya estaba ciego. Él no se volvió ciego porque ya era ciego. Y nos explica también él cómo las personas tienen este miedo a la libertad, que es de manera inconsciente, pero es que la libertad puede significar algo desconocido. Y automáticamente nuestro cuerpo lo representa como peligro, porque si es algo desconocido, no sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, por eso nos explica todo eso, que está dividido en bastantes capítulos donde se profundiza principalmente, más que nada en cada una de las etapas que podríamos decir que están pasando, ¿no? Al igual que está, como dije, que pueden decir que las personas están enfermas, cuando realmente no. Es como los prisioneros, en el momento que les cuentan la supuesta verdad, ellos no la creen. E incluso matan al otro prisionero, ¿no? Pero también nos da a entender que cuando nos liberamos de unas cadenas, llegan otras completamente diferentes. Y así, es un ciclo irrepetible, perdón, es un ciclo que no para de repetirse. Y así es como funciona. Entonces, principalmente nos habla de eso, de que él piensa que el ser humano es libre, pero a la vez no lo es. Que tiene la libertad, pero tiene miedo a tomarla. Y es que también nos presenta cómo puede ser el ser humano libre si desde que nació está encerrado. Entonces, pues principalmente se basa en eso, ¿no? Esa es una de sus aportaciones igual más importantes, puesto que como dije, son cosas tan mínimas, o mejor dicho, que todo ser humano experimenta en nuestra sociedad actual, que no podemos clasificar como patología o enfermedad. Y por eso mismo, llega este pensamiento de, ¿y si estamos todos enfermos? ¿Y si tan solo nosotros clasificáramos esto como una enfermedad, todos estaremos enfermos? Pero se nos ha vuelto tan normal, porque todos sabemos que estamos siendo manipulados. Todos sabemos que hagamos lo que hagamos, estamos encerrados, estamos atrapados, y aún así no hacemos nada. Y los pocos que se atreven a hacerlo, repito, son tachados como locos, son tachados como enfermos. Entonces, eso es a lo que él se refiere. Vamos con la siguiente aportación. Ok, en otro de sus libros habla sobre la necrofilia versus la biofilia, que se me hizo bastante interesante. Es esta contraparte, podríamos decir que son los polos opuestos, que bien, tenemos la biofilia, le introdujo como el concepto, como el amor apasionado por la vida y todo lo que está vivo. Una inclinación humana innata hacia la vida y la naturaleza, contrastando con la necrofilia, fascinación por la muerte. Podemos decir que es como que, exacto, su contraparte, pero aquí viene algo interesante. Cuando nosotros hablamos de la necrofilia, estamos hablando de una rama de la parafilia. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros hablamos de la biofilia es completamente diferente. Estamos hablando de una característica humana completamente normal. Entonces, ¿por qué una es considerada
una parafilia, un padecimiento mental y por qué la otra no. Si podemos decir que son prácticamente similares o son un contraste muy grande, hay similitudes que no podemos ignorar. Ok, tenemos necrofilia. Según Erich Fromm, la necrofilia no es solo una perversión sexual, sino una orientación de carácter donde se ama todo lo que no crece, es inerte, mecánico y se disfruta controlando o destruyendo la vida, manifestándose como una fascinación por la muerte, la destrucción y la dominación, en contraste con la biofilia, amor a la vida, y fomentada por sociedades que valoran el poder y la injusticia. En su libro nos cuenta como una historia, podríamos decir, en donde pues están estos militares, o bueno, estas personas entrenados, podría decirse, este, uy, la verdad, es que no estoy 100% seguro que son cuando lo leí, pero ok, yo entendí que eran como que personas así. El punto es de que probablemente pues en donde está basado pues es más al nazismo y demás, donde, ok, donde se está dando un discurso sobre lo que es la vida y salen las demás personas a decir que es mejor la muerte, que prefieren la muerte. Y aquí regresamos con lo que decíamos que no se limita a algo sexual. Ok, la necrofilia, pues principalmente su característica es este impulso obsesivo, este impulso que no pueden, podremos decir que aguantar las personas con este padecimiento. Pues normalmente las prácticas más fuertes, pues son ahora sí que pues las relaciones sexuales con todo lo que esté muerto. Claro, esos llegaron un poquito más al extremo, pero lo que vamos es de que, ¿qué pasa entonces con la biofilia? Entonces son muy parecidos, pero no estamos llegando a un extremo. Y es que si tan solo fuera así, o sea, lo catalogaríamos como otra enfermedad y todos seríamos enfermos. Ok, regresando con el libro. Las personas empiezan a hablar sobre que es mejor la muerte, que prefieren matar personas, que prefieren morir, puesto que ellos tienen un mayor sentimiento al hacerlo y automáticamente todos lo ven como locos. Cuando está este contraste con lo que habían dicho sobre lo hermoso o el amor hacia lo que es la vida. Entonces por eso nos sigue proponiendo que de igual forma todos estamos enfermos. Y también nos propone cómo de cierta forma tenemos que pertenecer a algo. Entonces, no necesariamente es que tengas que pertenecer al grupo de la biofilia, que ames la vida y todo, o a la necrofilia, no, sino que hay gente que está en el punto medio. Por eso repito mucho esta frase de que no, no importa la acción tan extrema o tan pequeña. O sea, porque pueden ser tan pequeñas y no las consideramos patologías. Es por eso que llegamos a todo eso, ¿no? Entonces, principalmente tenemos todo eso. Como, como de cierta forma seguimos hablando de esa manipulación o esa necesidad de pertenecer a algo, porque también nos habla mucho sobre que el ser humano, al ser un ser social, tiene una necesidad de pertenecer, una necesidad de formar parte de algo, que como mencionábamos anteriormente, es aprovechado por las personas de más arriba para manipular a las demás, puesto que si les hacen creer que forman parte de algo, parte de un grupo, es más fácil de controlar. Entonces, él habla muchísimo más de lo que es la manipulación y demás, pero bueno, el tiempo la verdad no es que me dé para hablar para tanto, bueno, pero realmente hay mucho que hablar sobre sus aportaciones, su pensamiento y demás, y es principalmente eso, ¿no? Podemos tener como conclusión, en cuestión de su vida, pues todos los sucesos que él tuvo que ver, que tuvo que pasar, fueron los que le hizo cuestionar lo que es la salud mental o la estabilidad mental del ser humano. De ahí, tenemos en conclusión que podemos darnos cuenta que no estamos exentos a las enfermedades mentales. Por más que nosotros tratemos de estar sanos mentalmente, probablemente nos estemos hundiendo más. El hecho de sentirnos bien no es sinónimo de estabilidad mental, no es sinónimo de bienestar mental. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros estamos catalogando como enfermos sienten lo mismo. Y es eso lo que nos hace pensar sobre realmente estamos sanos mentalmente. Solamente estamos enfermándonos más día con día y haciendo esto parte de nuestra normalidad.
Bien, entonces terminamos con la frase de la salud mental no es solo adaptarse a una sociedad enferma, es cuestionar. Que es principalmente todo lo que, todo lo que intenté decir. Entonces, la verdad, bastante interesante. Entonces, muchas gracias. Esa fue parte de toda mi exposición.